Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos revisando la sesión anterior. En esta sesión vamos a revisar eh, las exhumaciones y disputas políticas, la sesión 10, la 10ª sesión. Y vamos a ver el caso de Agustín de Iturbide, de los restos de Agustín de Iturbide. Vamos a revisar otra vez el artículo de María del Carmen Vázquez Mantecón, que ya habíamos venido revisando anteriormente. Ahora vamos a revisar pues el caso de las circunstancias de Agustín de Iturbide, ¿no? En la página 71 del texto de Las Reliquias y sus Héroes, que ahí tienen el Classroom, pues vamos a revisar las circunstancias en que se dio tratamiento a los restos de Agustín de Iturbide, ¿no? Estos son los restos actualmente ahí en la Catedral Metropolitana. Cada 27 de septiembre se realiza, hay una pequeña conmemoración que es poco conocida en realidad, comparándola con la conmemoración del inicio del movimiento de independencia, pero cada 27 de septiembre ahí en Catedral Metropolitana se lleva a cabo, ¿no? Pero vamos poco a poco. Dice Vázquez Mantecón que, bueno, una vez que Iturbide es fusilado el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, después de haber sido delatado por otro que sí se merecía el apelativo de traidor, dice Vázquez Mantecón. En el cementerio de aquella villa quedó su cuerpo hasta 1838, cuando se decidió que era tiempo de reivindicarlo tal como se había hecho años atrás con los iniciadores del movimiento. Aunque el gobierno de Antonio López de Santana había decretado en noviembre de 1833 que se harían honores a las cenizas y a la familia de Iturbide, esto no se llevó a cabo por entonces. Tocó el honor de hacerlo a Anastasio Bustamante 5 años después, a 17 años de consumada la independencia y 14 del fusilamiento de Agustín de Iturbide, ¿no? Bustamante pues incitó al Congreso a emitir un decreto el 6 de agosto del mismo año, del 1833. Ay, me perdí aquí. En ese decreto se anunciaba que la ceremonia solemne sería en la Catedral Metropolitana el 27 de septiembre, y subrayaba que ahí era precisamente porque era el lugar que se había destinado para los héroes, ¿no? La Ciudad de México se preparó por su parte, invitando a muchos funcionarios a acudir a la Colegiata de Guadalupe a recibir los indicados preciosos restos y acompañarlos hasta la iglesia de San Francisco, donde debían quedar depositados hasta que el gobierno decidiera integrarlos a la Catedral Metropolitana, recordando que los restos de algunos héroes de la independencia ya se encontraban ahí en Catedral Metropolitana. La exhumación se llevó a cabo el 22 de agosto en presencia del gobernador de Tamaulipas, que había recibido no solo la orden, sino también las instrucciones precisas para encontrar la tumba. Estas decían que estaba a la izquierda del cementerio, entrando por la plaza, justo enfrente de la puerta, y que el lugar estaba señalado. Asimismo, recordaban que al empezar a cavar encontraron un cajón de hoja de lata que contenía los restos del general Terán y que debajo se hallarían en el centro los despojos del señor Iturbide, ¿no? Esto, bueno, tiene como fuente José Ramón Pacheco, ¿no? Según el acta oficial que fue levantada, las señas fueron exactas y procedieron a hacer al momento un inventario formal de los restos, que fueron examinados y contados para colocarlos en una urna de madera forrada de terciopelo negro con galones y franjas de oro que cerraron con llave. Después les cantaron un responso en la parroquia y se retiraron todos, no sin haber puesto una guardia a las cenizas de Iturbide, mientras las del general Manuel de Mier y Terán eran depositadas de nuevo en el mismo sitio en el que acompañaron a los del primero desde el 3 de julio de 1832, cuando decidió atreverse con su espada, que acabó con su vida postrado precisamente sobre la abandonada tumba de don Agustín de Iturbide, ahí en Tamaulipas. Ahora, este apartado de exhumación de los restos va a ser muy común en la sacralización de restos de los héroes patrios. Es decir, hay restos, como lo vimos en la sesión de los restos de los héroes de independencia. Por ejemplo, los restos de Morelos se estuvieron moviendo de un lado a otro, incluso se los llevó su hijo a Europa, luego regresaron a México. Otro ejemplo, si bien no tiene que ver con los héroes de la independencia, y vamos a ver en estas clases,
los restos de Hernán Cortés, que fueron trasladados varias veces y que finalmente pues regresaron a Ciudad de México, donde están hoy en día, ¿no? Lo vamos a ver con detenimiento en una sesión. Ahora, por el año 1832 corría el rumor de que los restos de Iturbide habían sido exhumados de manera oculta y tal parece que, si bien esto sí se intentó, fueron puestos de nuevo en su lugar. En ese mismo año, Mier y Terán insistía también en exhumarlos y fue al cementerio de Padilla, encontrando la tumba sin ningún nombre en su lápida y cubierta de plumbago. Según su ayudante José María Díaz Noriega, el general Mier y Terán pensaba pagar lo que fuera necesario para depositar las cenizas en un mejor lugar, cuando sorpresivamente se encontró su cadáver sobre los plumbagos al que dio sepultura en la misma fosa. Contó el mismo Díaz Noriega, en su versión escrita muchísimos años después y que llamó Narración Melancólica, que él aprovechó el entierro para exhumar los huesos de Iturbide para que fueran examinados por los cirujanos. Es interesante que relatara también que ese momento fue aprovechado por algunos espectadores para tomar algunos restos y aunque dijo que usó de la fuerza para que los regresaran, aceptó que se quedó con la bala que se extrajo del cráneo que pensó ofrecer a José Ramón Pacheco y con el segundo hueso metacarpiano de la mano derecha que dio al general Manuel Reyes Beramendi. Por último, señaló que regresó los de Libertador a la tumba y puso encima los de Mier y Terán. Esto, pues, la fuente es José Ramón Pacheco, justamente a través de María del Carmen Vázquez Manteco. Volviendo al traslado de los restos de Iturbide en el 38, una partida de tropas de San Luis Potosí fue la encargada de custodiarlos en un viaje a la capital que se inició el 23 de agosto y que implicó recorrer 200 leguas en unas andas que a su vez se pusieron sobre una mula habilitada con gualdrapas negras. Recibieron honores en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de ahí salieron sin detenerse y sin que hubiera más honras fúnebres, si bien según la versión oficial Francisco Molina, encargado de la conducción en San Luis Potosí, Querétaro, San Juan del Río y Tula, la gente de esos lugares manifestó su afecto al paso de las cenizas. Tardaron un poco más de un mes en llegar a la villa de Guadalupe Hidalgo, en donde fueron honradas en la colegiata del 25 de septiembre, día en que salieron a la Ciudad de México. Fue notoria la presencia en la villa y en todo el camino de la población de todas las clases, que desde la calzada, las calles, los balcones, las ventanas y las azoteas fue espectadora privilegiada. El padre guardián del convento de San Francisco recibió la caja que pasaría ahí otro mes, ya que no daba tiempo de hacer las honras como estaba previsto para el 27 de septiembre, ¿no? Fecha de la consumación de la independencia. Mientras se preparó un presupuesto, un proyecto de ceremonial y se lavaron y desinfectaron los restos. Ahora, José Ramón Pacheco registró 3 cosas muy interesantes. La primera, que en la capital en esos días se renovó la presencia entre sus habitantes de la Independencia y de Iturbide y que de había infinidad de retratos en todas las poses y todos los momentos significativos de su vida pública, apareciendo asimismo su nombre en muchos negocios y por supuesto en objetos de pacotilla como sombreros, abanicos y pañuelos que los comerciantes de ocasión no dejaron de vender al por mayor en las calles, ¿no? Los vendían como si hubieran pertenecido a Agustín de Iturbide. La segunda se refirió a un asunto que estaba en la mente y en los comentarios de muchos y que era también se dudaba de la autenticidad de los restos de Iturbide, debido a su muerte obscura como la de un criminal y su entierro sin honores. Pero la que más llama la atención es la tercera, que insistió en que a pesar de la fuerte guardia y de la llave que cerró la caja, tanto en la exhumación como en el traslado de los restos, desaparecían multitud de piezas quedando algunos tener la dicha de guardar consigo una reliquia, ¿no? Basaba esta última suposición, entre otras cosas, en el hecho de que él pidió permiso que le fue concedido para reconstruir el cráneo, que estaba pues hecho pedazos por las balas, ¿no?, que recibe Iturbide. Sin embargo, esto no lo pudo lograr porque a pesar de que el inventario decía que había 6 fragmentos de huesos de la cabeza, no fue ese el mismo número que llegó a San Francisco. Él mismo confesó que además de tomar el molde de las partes en yeso y cera, conservó un fragmento original, según él, para ofrecer a los sabios un documento auténtico de sus dimensiones. Sin embargo, otro debió de haber sido el que reconstruyó la calavera porque completada con cera en las partes que le faltaban, fue exhibida al público con los demás huesos a partir del 24 de octubre, cuando se abrieron las puertas de la iglesia de San Francisco. Ese día desde temprano sonaron cada cuarto de hora las campanas de muchas iglesias y tronaron los disparos de la artillería, que continuarían después de cada hora hasta el 26, en que saldrían a su destino en Catedral Metropolitana. Durante esos 2 días y fracción que los restos estuvieron con los padres franciscanos, se dijeron más de 100 misas, algunas de requiem, tanto en los altares laterales como en el principal, en un escenario elegantemente arreglado en el que sobresalían sobre el lienzo negro que cubría el fondo, el verde, el blanco y el rojo de las banderas trigarantes, que enmarcaban el
catafalco y la enorme cantidad de velas encendidas que confundían su humo con el que salía de los 4 jarrones de plata maciza que hicieron a la vez de perfumeros, ¿no? De hecho, todavía en los restos actuales, ahí normalmente está a la diestra una bandera del ejército trigarante y del lado izquierdo la bandera del México actual, ¿no? de la actual república. El catafalco medía un poco más de 9 metros y en él se colocaron los restos en una urna de cristales con bronce dorado y con el águila nacional en su tapa. De nuevo, José Ramón Pacheco fue quien dio cuenta de que los huesos estaban sobre un almohadón de terciopelo negro, en un cuadrado tejido y piramidal, comenzando por los fémures y los radios y acabando por las clavículas, atadas todas las piezas con listones para mantenerlas firmes, ¿no? Ese cuadrado daba cabida de vértebras, falanges y demás fragmentos sobre los que estaba el cráneo, que remataba así la cima de la pirámide. En una cornisa sobre lo que se sostenía en la urna pusieron los que llamaron sus despojos, el sombrero y el manto que usó como fundador de la Orden de Guadalupe, su uniforme de general mexicano, su banda, su bastón, su sombrero y su espada, ¿no? La procesión de las cenizas a la Metropolitana empezó a las 11 de la mañana y fue muy suntuosa. Involucró en su recorrido a los habitantes de las calles de San Francisco y de Plateros, y a los concurrentes y funcionarios del Portal de Mercaderes, la Diputación y el Portal de las Flores, terminando su circuito en los frentes del Palacio y de la Catedral. Palacio Nacional, ¿no? Aquí se refiere a Palacio Nacional. Todo el trayecto se cubrió con vela o toldo que se usaba en la fiesta de Corpus y participó tanta gente en el desfile que cuando los primeros llegaron a las puertas del templo, los últimos todavía no salían de San Francisco. En las calles se juntó un público numeroso que se sumó al de los vecinos que desde sus casas lo vieron pasar. Por cierto, en la de doña Nicolás, hermana de Iturbide, una cortina negra cubría toda la fachada y de esa señora se dijo que por esos días había preferido salir de la ciudad. Los que desfilaron iban vestidos a todo lujo: militares, escuelas, cofradías, terceras órdenes, comunidades religiosas, clero, parroquias y el cabildo metropolitano de la catedral, presidido por el vicario general Posada, el comandante general, la Universidad Pontificia, los colegios, los funcionarios del Consejo de Gobierno y la Suprema Corte, las comisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso. Por último, entre muchos particulares, un personaje peculiar, el presidente de la Cámara de Diputados, Juan Gómez de Navarrete, quien hizo de doliente principal en representación de la nación mexicana, la cual era la verdadera familia huérfana del difunto. La urna fue puesta en un carro enlutado con terciopelo negro adornado con pechos cuyas plumas eran de colores de la bandera mexicana. Jalaban el carro 6 caballos negros cubiertos hasta el suelo del paño del mismo color. Los frisones fueron montados por jefes del ejército, además de que la urna, que iba precisamente después del Cabildo Metropolitano y antes del comandante general, estaba custodiada por cadetes del colegio militar y por 2 hileras de gastadores de infantería. También desfilaban muchos ministros, caballeros en sus coches de luto, y destacó el vehículo en el que iba Anastasio Bustamante. Eran ya las 2 de la tarde cuando entraron los últimos a catedral, seguidos por la mirada de una enorme muchedumbre, a pie, a caballo o en coche, y en absoluto silencio pudo comparar el patetismo de ese día con la alegría que reinó en las mismas calles en 1821, ¿no? Cuando fue la entrada del ejército trigarante, ¿no? En la tarde tuvo lugar un pequeño acto fúnebre con misa, responsos y una oración toda en latín pronunciada por el doctor Braulio Sagaceta. Las solemnes exequias fueron al día siguiente, 27 de octubre, con la asistencia de las principales autoridades políticas del país. Lo más notable de este homenaje es que a catedral solo pudieron entrar señoras con saya y mantilla y hombres vestidos con decencia, asegurando así la exclusividad y el aspecto imponente. Hubo oración fúnebre, vigilia, vísperas y misa, armonizadas por la interpretación de 180 músicos de 2 coros, que aceptaron además a unos 30 aficionados que pertenecían a las familias más distinguidas. En pocas palabras, lograron que desde que México existe, esa fuera la ceremonia más suntuosa, ¿no? Digo, hasta ese momento, estamos hablando de la década de los 30, de 1830. Al final pasaron la urna a la capilla de San Felipe de Jesús, donde se le construiría un altar que los ha albergado hasta nuestros días y para el que José María Tornel escribió el epitafio que aún se lee en la fachada. Digo, recordar que San Felipe de Jesús es el primer santo nacido aquí, ya en territorio, digamos, mexicano, canonizado por el Vaticano. Sin embargo, quizá lo más importante de aquel desagravio ocurrió no en la iglesia, sino inmediatamente después en una enlutada y abarrotada sala de recepciones de Palacio Nacional, donde Anastasio Bustamante recibió personalmente los pésames de toda la comitiva.
Incluyó personalidades como la Güera Rodríguez, por la que el mismo Agustín en 1821 desvió el paso de sus tropas para pasar frente a su casa el día de la entrada del ejército trigarante a la capital, ¿no? Recordemos que para ese año, en 1838, los restos de los héroes de la primera etapa del movimiento independiente estaban ya en la bóveda del altar de los Reyes, ¿no? Cuando en 1895 los pasaron a la capilla de San José, y cuando en 1925 los llevaron a la Victoria Alada, la columna de la Independencia, que representa monumentalmente pues todo esto, ¿no? Nadie sugirió que podían hacer lo mismo con las cenizas de Iturbide. Esto ya estamos hablando del periodo de Plutarco Elías Calles. Incluso ahí en el texto coordinado por Carmen Saucedo, se explica que Plutarco Elías Calles incluso dirigió un diálogo en el que comentó que Iturbide se quedaba intencionalmente en la Catedral Metropolitana, e irónicamente comentó que se queda con los de su clase, es decir, con el clero, ¿no? La versión de la historia liberal que campea en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XIX, pues tras la restauración de la República con Juárez, le ha negado a este héroe criollo el reconocimiento de sus méritos como consumador del movimiento que los otros iniciaron. Esto lo dice Vázquez Mantecón, no es mi idea. Para algunos, el monumento de Paseo de la Reforma se convirtió en el nuevo altar a la patria, en el que no cupo ni ha cabido Iturbide, quien no ha tenido más remedio que conformarse con ser santo de otro altar y de otros grupos menos identificados con el llamado pueblo y sus satisfacciones, ¿no? Les comentaba al principio, anualmente el 27 de septiembre, más o menos al mediodía, se hace ahí una misa en Catedral Metropolitana, en el altar en que se encuentran los restos de Agustín de Iturbide, aún actualmente, ceremonia a la cual asisten pocas personas. Las circunstancias de la muerte de este héroe ocuparon una parte central del discurso que sustentó al homenaje. Para algunos se había tratado de un sacrificio horrendo, de un horrible asesinato que no había satisfecho el encono de muchos que seguían teniendo la audacia de insultar su memoria. Sin embargo, creían que había llegado un tardío arrepentimiento de los que ordenaron su proscripción y el convencimiento de que con ella habían hecho la patria el mayor de los daños, ¿no? A José Ramón Pacheco y a muchos más las honras le permitían no morir con un remordimiento, y fue él quien subrayó que Iturbide había sido un patriota eminente sacrificado a la venganza, y dijo que matarlo, aun cuando no hubiera tenido faltas, era una acción intrínsecamente mala. Bueno, eso dijo Pacheco, ¿no? Por último, estuvo presente la versión de que debía ser inmolado, y lo fue, aunque sostuvieron que la suerte de la patria sería muy distinta si él existiera. Estamos hablando de un momento en que la nación mexicana lleva poco tiempo, pero ya ha habido varias intervenciones, ¿no? Es decir, la intervención de 1829, luego la intervención de 1838 por las tropas francesas, ya saben, la conocida guerra de los pasteles. Entonces, es un momento en que se está consolidando el nacionalismo, la primera etapa nacionalista del recién surgido Estado mexicano. Y bueno, hay también una pugna que va a comenzar entre varios bandos. También tiene relativamente poco, más o menos 9 años, que fue también fusilado Vicente Guerrero, y en esta sintonía pues los dos firmantes, bueno, no firmantes, ¿no? Los dos causantes de los tratados de Córdoba, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pues ya han sido fusilados, cada uno en sus respectivas circunstancias, y pues digamos que estas figuras pues todavía hay cierto arrepentimiento por la muerte de estas dos figuras, ¿no? Es precisamente con la patria con la que también se asoció su nombre. Para los políticos de 1824 fue un traidor a esta, y como tal lo fusilaron, ¿no? También había motivos personales, ¿no? Les voy a subir un artículo de los conflictos personales que hubo entre Guadalupe Victoria y Agustín de Iturbide previo al fusilamiento de Iturbide. Y entonces Guadalupe Victoria, siendo el primer presidente de la etapa federal en 1824, pues sí tenía una cierta animadversión por la figura de Iturbide, ¿no? Bueno,
Después de haber sido un formidable enemigo de la independencia y que con sus servicios había logrado lavar las manchas de la sangre con la que tiñó, en pocas palabras para este partidario y para muchos otros que compartían esta manera de pensar, Agustín de Iturbide, además de haber tenido virtudes patrióticas, murió por la patria y fue su verdadero libertador, ¿no? Esto ya en un momento en que Guadalupe Victoria pues ya no se encuentra pues en todo esto, ¿no? Ya no es protagonista. Sin embargo, a pesar de que no hubo dudas de que se había tratado de unas honras suntuosas y de que el presidente decretó que durante un mes las autoridades, el ejército y los padres de familia vistieran luto, reinaba la sensación de que la reparación no era total. Para José Ramón Pacheco había quedado el despecho de un desagravio insuficiente, aunque creía que a los ojos de las demás naciones la mexicana había logrado lavar afrentosa mancha de ingratitud. Según la versión de un republicano connotado como Carlos María de Bustamante, el día que fueron trasladados los restos de Iturbide a la catedral iba a ser memorable, pero no tanto por el fausto y la gran pompa, sino porque se trataba de una providencia desacordada, que iba a tener resultados fatales en política. Vio el acto como una farsa maligna y estaba seguro que aquel 1838, aunque los hechos no le dieron la razón, de que las cenizas de Iturbide iban a correr la misma suerte que las de Hernán Cortés, que irritaban la memoria del pueblo mexicano. Bueno, por eso vamos a tener una sesión con respecto a los restos de Hernán Cortés. Son diversas posturas, diversos tipos de memoria, diversas perspectivas, y también pues son restos que resultan incómodos para ciertos grupos políticos, ¿no? En 1847 el presidente José Joaquín Herrera promovió que todos los cuadros con que se adornaba el despacho del presidente y el salón de recibimiento en Palacio Nacional y que representaban a Napoleón en distintas escenas de su vida fueran sustituidas por retratos de los héroes mexicanos. No faltaba en su propuesta el grito de independencia de Hidalgo en Dolores, el juramento de Iturbide en Iguala y la entrada del ejército trigarante. El objeto de la propuesta fue que se tratara de una historia muda para recordar las virtudes de aquellos hombres. Muy pocos de los seguidores de Iturbide, entre ellos Pío Marcha y Salvador Marenco, decidieron en los años siguientes que cada 28 de septiembre le harían honras en la capilla donde quedaron sus restos, homenaje que siempre pasó inadvertido. Dolidos por la pobreza del acto del 28 de septiembre del 48, los entonces diputados y senador José Ramón Pacheco y Francisco Modesto de Olaguibel, respectivamente, promovieron en sus cámaras la iniciativa de que el acto se hiciera oficial, sustentado por una ley, y que cada año se celebraran en todas las iglesias de la República sufragios solemnes por el alma de Agustín de Iturbide. Ahora, esto es en 1848, pues recordando que fue un año después de la batalla de Chapultepec, que está muy reciente la herida de la intervención norteamericana, y bueno, estas eran como maneras de digamos, recuperar cierta memoria histórica ante un momento tan doloroso para la nación mexicana, ¿no? Ahora, si bien los senadores la aprobaron, no prosperó en la Cámara de Diputados, por lo que sus promotores se dirigieron al Cabildo de la Ciudad de México para que respaldara el homenaje del año siguiente. Los del Cabildo, junto con el gobernador del Distrito Federal, Pedro Anaya, y otros funcionarios de menor rango, estuvieron dispuestos a ayudar a la organización de las honras. Fue hasta el 23 de abril de 1850 cuando la Cámara de Diputados expidió el decreto promovido en 1848, y grande fue la desilusión de los iturbidistas porque aunque se nombrara a su héroe, él no era objeto exclusivo de las honras. Se incluían también las demás víctimas de la campaña por la independencia y los miembros del Ejército y de la Guardia Nacional que murieron durante la guerra contra Estados Unidos. Les digo, estaba muy reciente la herida por la intervención norteamericana y por la derrota, ¿no? Además, todos debían ser homenajeados cada 28 de septiembre y se hacía extensiva esa fecha el 17 de septiembre. Comentamos la clase de hace 2 sesiones que estas fueron las primeras fechas conmemorativas con respecto a la independencia de México, dedicado a celebrar honras fúnebres por las víctimas de la patria. La herida todavía sangrante de los partidos de Iturbide no les permitió apreciar el valor de esta propuesta. Creían siempre con la idea de que el desagravio nunca sería suficiente, que aunque era muy justo honrar la memoria de todos, el que don Agustín hubiera muerto, como los demás, a manos de sus enemigos, sino por los mismos mexicanos a quienes dio patria, exigió una demostración dedicada singularmente a su memoria, en donde la nación hiciera una protesta solemne cada año de que la muerte de ese héroe no fue obra de ella.
La ansiada resolución de la exclusividad de Iturbide llegó a 3 años después, durante el último gobierno de Santana. Restableció la Orden de Guadalupe, fundada por Agustín, y expidió un decreto el 12 de noviembre del 53 que lo declaraba libertador de la patria. Este reinado, sin embargo, solo duró 1 año y medio que le quedaba a Santana en el poder, ya que una revolución lo alejaría definitivamente de una escena política que en adelante desconocería a sus caudillos y a sus acuerdos, ¿no? Dentro de la lógica liberal que sustentaba todavía los gobiernos de la posrevolución de los albores del siglo XX, fue peculiar que Álvaro Obregón decidiera festejar en 1921 el centenario de la consumación de la independencia con la puesta en escena de un desfile del ejército trigarante. La clase anterior, o hace 2 clases, vimos la conmemoración del centenario de la consumación de independencia. De hecho, aquí tengo un artículo muy bueno de Relatos e Historias de México, que se los voy a escanear y se los voy a subir. Les va a parecer interesante. Es de Relatos e Historias de México 155. Se los subo con calma, ahí al claro. En fin. No así Plutarco Elías Calles, que va a ser todo lo contrario. En ese sí, pero no, Obregón fue muy claro con su mensaje en la tradicional ceremonia del 16 de septiembre en Catedral al depositar una ofrenda floral en el mausoleo donde reposaba Hidalgo y en presidir un acto en el que subrayó el papel jugado por Vicente Guerrero como consumador del movimiento. La omisión fue la mejor manera de sepultar al héroe incómodo. Es decir, ya estamos hablando de previo, estas son acciones previas al traslado, a la exhumación y traslado de los restos de los héroes de la independencia de Catedral Metropolitana a Columna de la Independencia. A las cenizas de Iturbide no les ha quedado más que recibir el lúgubre homenaje de algunos caballeros de Colón y de pocos fieles seguidores. Sin embargo, a pesar de la mudez oficial hacia su recuerdo, tienen en su haber algo que al menos no sabemos a ciencia cierta que haya ocurrido a los demás héroes mexicanos. Y es que parte de sus huesos quedaron en manos de los que tuvieron que ver con él en vida y con la exhumación, traslado y celebración de sus reliquias. Las de Iturbide fueron como talismanes preciosos que tuvieron una relación muy estrecha con su hazaña. Todos sin excepción festejaron que en 1821 la Nueva España fuera independiente, y con su muerte trágica en el lado opuesto, esto es, en el discurso de los liberales republicanos, se reproducen el olvido y castigo como un destino funesto que le asignará el papel de héroe deshonrado de la historia mexicana, ¿no? El concepto de olvido lo revisamos con Paul Ricoeur en una de las primeras clases, y también ya lo mencionamos, ¿no? Personajes o relatos de la historiografía mexicana que son incómodos para cierto régimen, para ciertos grupos, lo cual ha sido una constante en todos los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. Bueno, entendiendo a este periodo comprendido a partir de los gobiernos del Grupo Sonorense en 1920, ¿no? Bueno, pues este es el altar ahí en Catedral Metropolitana de Agustín de Iturbide. Les comento, se ofician misas anuales el 27 de septiembre. Poca gente asiste. Esta es la visión de Vázquez Mantecón, no es mi visión. Su texto, yo respeto su texto, tal cual, por eso se los leí. En ese sentido podemos tener diferentes ideas, podemos tener diferentes juicios con respecto a la figura de Agustín de Iturbide, pero es una figura importante su sacralización de sus restos para el curso, ¿no? Porque es un ejemplo de cómo se ha transformado la visión de los héroes de la patria a través de más de 200 años de historia del Estado mexicano. La siguiente clase, pues vamos a revisar otra vez Vázquez Mantecón con los restos de los de Santana, ¿no? Que es la pierna amputada y la reliquia de Santa Paula, ¿no? Así, ahí, porque está en el Panteón de Santa Paula, ¿no? Acabamos con unas imágenes que están muy buenas, que son de Lina, y las rescata, están en la mediateca de Lina, pero las rescata Vázquez Mantecón ahí en su artículo. ¿Qué es esto, no? Pues traslado de las cenizas de Iturbide a Catedral de José Ramón Pacheco, justamente. Esto es ahí Palacio Nacional, Catedral Metropolitana, grabado de 1849. Y este es un grabado de José Ramón Pacheco de 1849 también, de la ceremonia fúnebre en Catedral Metropolitana.
Este es otro también de... Este es digna... Ah, sí, es de José Ramón Pacheco. No, esta la rescata José Ramón Pacheco, pero es de Ignacio Cumplido. De 1838. De esa ceremonia de 1838, pero es del 49, de 1849 el grabado. Estos vienen en el artículo que le subí ahí en el Classroom. Y esta es una foto, pues ya, del 94, ¿no? Les digo, de un lado la bandera del ejército trigarante y del otro lado el Estado mexicano. Carro fúnebre con que se condujeron los restos del libertador Simón Bolívar en 1842. Bueno, esto es una comparativa, digamos. Pero bueno, cerramos con esto. Les estoy subiendo el tema de los restos de la reliquia de Santana. Y vamos a ver también los restos de los héroes de la intervención norteamericana del 47-48. Sin más por el momento, me despido y aquí estamos en contacto, jóvenes, camaradas y colegas. Chao.